Buenas noches, mi nombre es María Cecilia Vilcazán Quispe, soy residente de tercer año de anestesiología. El tema que quiero exponerles el día de hoy es sobre disfunción intestinal inducida por los opioides. Los opioides son un grupo de fármacos que constituyen la parte del tratamiento del dolor oncológico. Es uno de los medicamentos más usados. Sin embargo, tiene ciertas reacciones esperables, como una de ellas son la disfunción intestinal, que viene a ser el efecto adverso más común y se puede experimentar desde el primer momento del inicio del tratamiento. Se tiene una prevalencia de estreñimiento en pacientes que reciben opioides para el manejo del dolor crónico, ya sea oncológico y no oncológico. En el oncológico hay una prevalencia entre el 41 al 81%. La disfunción intestinal inducida por los opioides va a caracterizar por una disminución o una reducción en el vaciamiento gástrico. Van a presentar retortijones, hinchazón, dificultad para la eliminación de las heces, debido a que va a haber un endurecimiento excesivo de ellas, por lo cual la eliminación del producto fecal va a ser más difícil, siendo el estreñimiento el síntoma más frecuente, ¿no? Dentro de ellos tenemos una tabla en la cual evidenciamos que se tiene un estreñimiento como el efecto, el síntoma más prevalente. Luego problemas al defecar, le viene siguiendo las flatulencias, dolores al defecar, hinchazón, ruidos gastrointestinales, pérdida del apetito, dolor abdominal, retortijones, náuseas, eructos y vómitos en último lugar. Las náuseas, los eructos, los vómitos pueden presentarse, sin embargo, van a ir disminuyendo con el uso de los opioides. Sin embargo, el estreñimiento no, el estreñimiento sí va a persistir en esos casos. Dentro de la fisiopatología que tenemos, ¿por qué se produce esta alteración? Tenemos de que nuestros fármacos opioides van a actuar en niveles de los receptores mu y en los receptores gamma. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a aperturar los canales de potasio, se van a inhibir ciertos enzimas como la disclasa y también los canales de calcio, y esto va a generar que la membrana se hiperpolarice, es decir, que se va a cargar de carga positiva y no de carga negativa. Va a haber una reducción entre la función de las neuronas, por lo cual los neurotransmisores que deberían eliminarse para que se mantenga la movilidad intestinal no se va a dar. Entonces, de esta forma va a haber como un tránsito enlentecido a nivel intestinal, por lo que el vaciamiento va a estar también retrasado. Y ahora hay que tener en cuenta que no solo va a ser a nivel intestinal esta función, sino que también van a actuar en las partes del estómago, del esófago, en todas las partes del cuerpo que presenten estos receptores. Entonces aquí tenemos en forma más esquemática de lo que vienen a ser los receptores mu, que van a estar en el plexo de las partes nerviosas del intestino, en el plexo mientérico, que es el que controla en sí la motilidad, y el plexo submucoso, que van a regular también la parte de la secreción de agua y iones. Entonces, al activar estos receptores periféricos, va a haber una supresión de la peristalsis, un aumento en la absorción de los líquidos, una disminución en las secreciones intestinales, un aumento del tono de antro, de la válvula ileocecal y del esfínter anorrectal. Todo esto sumado nos va a llevar a una disfunción intestinal inducida por los opioides. Entonces tenemos que estos opioides se van a unir a estas neuronas y nos van a generar todos estos síntomas.
Ya una vez explicado cómo funcionan esos síntomas de nivel de los receptores Mu, tenemos que a nivel del esófago va a haber una dismotilidad, una disminución en la presión del esfínter esofágico inferior. A nivel hepático tenemos una menor secreción biliopancreática, a nivel digestivo también, por lo cual va a haber esa hinchazón que presenta. También a nivel del estómago va a haber una gastroparesia, es decir, que la función gástrica va a estar enlentecida y un mayor tono del antropilórico, por lo cual va a haber un enlentecimiento también en poder pasar esos alimentos y probablemente también haya reflujo. Y a nivel intestinal, lo que ya se explicó sobre el tránsito enlentecido, y por la parte de las secreciones, el endurecimiento de las heces, ¿no? A nivel del esfínter anal y en el ano se va a tener una relajación incompleta, por lo cual los síntomas que se van a presentar es un esfuerzo en la evacuación o como una incompetencia. Entonces todas estas partes de lo que produce a nivel de cardio se reflejan en ciertos síntomas, un dolor abdominal, la disfagia, la dificultad para pasar los alimentos, la llenura precoz, los vómitos, las náuseas, el estreñimiento y el esfuerzo evacuatorio. Entonces, dentro de toda esa maraña de síntomas, lo que tenemos es una disminución de la producción de la saliva, también va a estar presente. Entonces, vamos a tener la boca seca, que es la serotonía, la dismotilidad del esfínter esofágico inferior, por un tema que nos va a dar un reflujo gastroesofágico, una disminución en la secreción gástrica y el vaciamiento con un retraso, disminución de las secreciones intestinales, lo que nos va a llevar a las heces duras. Entonces, la definición de la disfunción intestinal inducida por los opioides, vamos a tener en cuenta que el estreñimiento de todo es el que va a representar más en esta disfunción intestinal, ya que el estreñimiento viene a ser el síntoma más común, y lo cual va a reflejar también ciertos asociaciones, ¿no? Como un dolor abdominal, náuseas, vómitos, también presente. Entonces, ¿cómo lo vamos a definir el estreñimiento inducido por los opioides? Va a ser definido como el cambio en el hábito intestinal que apareció después del inicio de la terapia con opioides y asociada a uno de los siguientes. Lo que hay que tener en cuenta en esto es de que esto se puede presentar desde el primer día que se consumen los opioides. Y además de eso, de ese cambio habitual intestinal, vamos a ver la frecuencia con la cual va a estar reducida las evacuaciones intestinales, el desarrollo o el empeoramiento por el esfuerzo para defecar, una sensación de evacuación rectal incompleta, consistencia de las heces más duras. Todos esos síntomas que ya se han ido explicando anteriormente en la parte de fisiopatológica, entonces se van a ir reflejando en la parte de la definición. Para ello, lo que hay que tener en cuenta es ver la historia clínica del paciente, las comorbilidades, porque hay ciertas enfermedades como la diabetes, o personas que ya hayan tenido también estreñimiento previo, ¿no? Estas personas también están más predispuestas a empeorar sus síntomas con los opioides. ¿Cómo son las características de las heces en personas que ya de por sí son estreñidas, y también van a ir reflejando cómo eran sus heces y cómo han ido cambiando? Y si es que consumen algunos otros medicamentos que pueden empeorar. Esto es más en la parte de cómo nosotros podemos basarnos en una forma en la cual esté planteada estos criterios diagnósticos. Los vamos a basar en los criterios diagnósticos de Roma 4, que son para el estreñimiento inducido para los opioides. En estos tenemos que se menciona lo mismo, el cambio de la evacuatoria, el cambio de la y cómo van a ir empeorando esos síntomas nuevos durante los últimos 3 meses, es lo que menciona el criterio de Roma 4, en lo cual va a haber un esfuerzo
en el 23% de los casos, que las heces sean duras o grumosas, los 25% de los casos de defecación, la sensación de evacuación incompleta, en 25% de los intentos, la sensación de obstrucción anorrectal o como si fuese un bloqueo o incompleto, en el 25% de los intentos de defecación, y menor de 3 deposiciones espontáneas por semana. Las heces blandas son rara vez presentes en esto, sin el uso de los laxantes. Esto es más de ello, pero en forma más resumida, ¿no? Que es lo que ya habíamos visto anteriormente en diapositivas. También tiene ciertas escalas para la valoración de la función intestinal, que es básicamente esta imagen de acá, en la cual se va a ir definiendo la facilidad de la defecación y se va a dar una puntuación, igual la percepción de la evacuación y se va a dar cierta puntuación. Esta escala es validada para el uso de los opioides, se va a evaluar la respuesta en una puntuación de 0 a 300. Cuando ya tenga una puntuación de 30, se habla de estreñimiento, con un cambio de 12 puntos sin que sea significativo. Dentro de lo que es el tratamiento para el uso de los opioides, vamos a tener medidas preventivas. Dentro de estas medidas preventivas, lo que nosotros tenemos es la dieta rica en fibra, con líquidos abundantes, hay que tener en cuenta sobre todo los líquidos, la actividad física, baja evidencia, ¿no? Esta es la parte no farmacológica. Dentro de la parte farmacológica, nosotros tenemos 4 escalones que vienen a ser el uso de los laxantes como primer escalón, en un segundo escalón, antagonistas, los receptores MUC, conocidos como PAMORA. Tercero son las actividades de los activadores de los canales de cloro, y como un cuarto y último intento son los agonistas de la serotonina. Dentro de los laxantes, nosotros tenemos laxantes osmóticos, laxantes estimulantes, y dentro de estos osmóticos, el que más se usa es el polietilenglicol, ya que el polietilenglicol es inerte, no fermenta, no se absorbe. Sin embargo, con lo que contamos más en los hospitales es la lactulosa. A diferencia del polietilenglicol, la lactulosa sí se fermenta, y lo que va a presentar son flatulencias. Y sumada a las flatulencias que se usa con los opioides, podría ser un poco peor. Sin embargo, es muy factible para que puedan efecar. Dentro de los estimulantes tenemos el bisacodil, lo que van a hacer es que aumente un poquito la motilidad, el citrato y el zinc. Las ventajas es que son eficaces para el estreñimiento, también para otras causas de estreñimiento, son tolerados, son de bajo costo. Por eso son de la primera línea, la primera opción. Dentro de ellos, los más conocidos, en forma ya afuera del hospital, tenemos el bisacoláceo, ¿no? Como uno de los más, o el macrobol, con el polietilenglicol. Dentro de los receptores de los opioides, podemos tener antagonistas también, como la naloxona. Sin embargo, eso todavía es. De los otros que también se habla son de los PAMORAs, que son los antagonistas periféricos de los receptores MUC. Tienen una capacidad muy limitada de cruzar a la barrera hematoencefálica, es decir, no hay problemas con la parte nerviosa. Van a antagonizar solo los receptores MUC periféricos, es decir, van a actuar directamente los receptores MUC que están a nivel gastrointestinal. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a bloquearlos, por lo tanto, no se va a perder la función de los opioides a nivel central para el manejo del dolor, y sí se va a poder defecar, ¿no? Pero estos fármacos son de una segunda línea, ya cuando los laxantes ahí no hayan funcionado. La metilnaltrexona, que es una amina cuaternaria de metilación, se recomienda su uso subcutáneo. Esto también es otra PAMORA, tiene una afinidad mayor hacia los receptores MUC. Su paso es limitado a la barrera hematoencefálica, también está aprobado en caso de videoperatorio. El naloxone,
que es un derivado del polietilenglicol. También es trapamora por vía oral, se toma cada 25 miligramos y también es útil en tratamiento, sobre todo en aquellos que tienen enfermedad renal. Su dosis se va a limitar. Este es el cuadro de todos los fármacos de los PAMORA que vienen a ser en una segunda línea. Está la metilnaltrexona, el naloxone, ya los hemos ido mencionando. Dentro de los activadores de los canales de cloruro viene una tercera línea de tratamiento, en la cual va a haber una secreción rica de cloruro hacia el intestino, lo cual va a jalar agua, y calando el agua vamos a poder ablandar un poco esas heces. Luego vienen los agonistas de la serotonina, brucaloprides. Son fármacos que también están aún en estudio, supuestamente es procinético, y se usa en estreñimiento crónico refractario. Es como última línea de acción. Este es un esquema de lo que nosotros tenemos, de cómo podríamos manejarlo, ¿no? Si presenta, no presenta estreñimiento, si ha habido cambio evacuatorio, no ha habido cambio evacuatorio, si ya tenemos definido si es que es un estreñimiento, cómo empezar con el uso de laxantes, si se logra usar el uso de laxantes, no se mejora, no mejora, empezamos con el uso de los PAMO. Ahora sí, revaluamos cada 2 semanas, ¿no? Con esas cosas, con estos fármacos. Otro de los fármacos para los otros síntomas que suelen utilizarse la metoclopramida, en el caso de náuseas, el ondansetron, la aldosterona, haloperidol en algunas ocasiones. Eso es todo, muchas gracias y continuaremos con una siguiente posición en otro momento.